Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor en filosofía PhD del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Juan Enrique Cadena Espinosa, con la cátedra Liderazgo Social hacia la construcción de una educación humanista. Muy buenos días a todos los presentes. Yo le doy gracias a Dios, primero por la vida y en segundo lugar por tener la oportunidad de estar ante ustedes. Mi tema sobre el liderazgo social, pues primero quiero decirles que yo siento que estoy ante puros líderes, doctores. Ustedes son líderes, pero hay varios prototipos de líderes y cada uno nos vamos acomodando en lo que más nos interesa. Si me apoyan con la siguiente, por favor, que es la presentación de cómo designé el tema que voy a abordar el día de hoy, que es el liderazgo social, pero enfocado a la construcción de una educación humanista. Líderes hay muchos, y para hacer liderazgo también hay métodos y algunas acciones que encausan al bien común y otras acciones al bien nada más personal o a un equipo muy limitado. Es el caso, y no tengo nada en contra de los políticos, pero es el caso de políticos que tienen un objetivo definido y hacen liderazgo exclusivo para su proyecto y exclusivo para su equipo de trabajo. Creo que ahí es la diferencia entre lo que quiero denominar el liderazgo social y el enfocado a irlo formando para una educación humana, humanista. El siguiente, por favor. Realmente sabemos el procedimiento tan vertiginoso que hoy en día, en el siglo XXI, hemos enfrentado o hemos disfrutado, depende del punto de vista de cada quien, el avance de la tecnología, la información y la comunicación. Estos medios, por un lado, nos han facilitado la vida, efectivamente, el gran avance de la tecnología, toda la información que podemos tener, toda la comunicación que a través de las redes sociales, del internet y otros medios tecnológicos hacemos uso ahorita. La siguiente, por favor. Nos ha llevado a enfrentar una era de la información de fácil acceso, una era del conocimiento, porque con mucha facilidad tenemos acceso a conocer de inmediato lo que está pasando en nuestro entorno o al otro lado del mundo. Pero esta era tecnológica, esta era de la información y del conocimiento, creo que está dejando en un segundo término el sentido humano. Es por eso que me enfoco en exponer este tema de un liderazgo social. Poner atención en lo que es la situación humana, que la estamos dejando a un lado, porque las condiciones tecnológicas y la facilidad de hacer todo a través ya de nuestros móviles, pues sí nos facilitan las cosas. Sin embargo, vamos dejando a un lado el sentido humano y a veces esta tecnología hasta ha generado una gran cantidad o un índice muy alto de desempleo porque la tecnología y la maquinaria va sustituyendo a los obreros. La siguiente, por favor. Entonces, para hablar de un liderazgo social, quizás tenemos que hablar de lo que son las características o las virtudes de un líder y qué es lo que tiene que hacer para convertir esas acciones en liderazgo.
pero un liderazgo social. Un líder, hay quienes dicen que los líderes nacen, pueden tener razón. También dicen que se hacen, y yo creo que esto sería un binomio. Si nacen, trae genes de líderes, saben expresarse, hablan muy fuerte, y con eso algunos ya los identificamos como líderes o los seguimos. Y efectivamente hay líderes, pero en casa, son líderes en su casa, líderes en su medio ambiente, en su colonia, en su comunidad, o líderes en su empresa. Pero para trascender de esas acciones de líder, a ser líder o hacer liderazgo social, creo que ahí nos enfocamos en la segunda parte del binomio de lo que es el liderazgo o el líder social, que es las virtudes de un líder. Entonces, un líder nace, pero también se hace, porque tiene que hacerse de las herramientas del saber, las virtudes que debe tener para ser un líder social, no nada más hablar fuerte o tener la capacidad para influir en los demás. Un líder, sí, se expresa y se debe expresar con fuerza, con seguridad, podrá influir en los demás. Sin embargo, tiene que estar lleno de virtudes y conducirse siempre con integridad, desde la puntualidad, desde el respeto, la equidad. Un líder tiene que ser resiliente, un líder tiene que saber controlar sus emociones, no nada más ser experto en el tema que liderea, sino también tener como parte de sus herramientas ese sentido humano que lo puede convertir en un líder social. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo digo que hacer liderazgo social o liderazgo es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para influir ante otros o ante la sociedad de una manera sutil, de una manera astuta, para lograr que esa sociedad se aparte un poquito de su área de confort y que logren definir objetivos y alcanzar metas, pero metas para el bien común, metas para una sociedad, no metas para un líder, ni metas para un grupo nada más. Esa es la diferencia de un líder social a ser solo un líder de un tema, de un área, de un grupo, de un color, de una raza o de un solo objetivo. Entonces, este binomio de líder y pasar al liderazgo, pues ya va enriquecido con lo que les digo, el sentido humano del liderazgo social. Ser empático, ser íntegro, ser resiliente y poder controlar sus emociones, convertir las adversidades que enfrenta en oportunidades y encauzarla para trabajar por un bien común. La siguiente, por favor. Entonces, podemos hacer uso de lo que es una piedra angular y ver las aristas de un líder. Un líder trabaja primero con sus herramientas, con sus capacidades, con sus virtudes, pero para seguir adelante se hace de un equipo que lo reconoce como líder, que lo siguen. Este líder trabaja con ejemplo. Los líderes y los líderes sociales no ordenan, dan ejemplo, orientan. Y esa orientación de su equipo
tiene que enfocarse a objetivos muy claros, muy definidos y obtener las metas que buscan junto con la sociedad a que se están dirigiendo. Pero ese trabajo en equipo, esa intervención ante la sociedad, tiene que tener un sentido humanista. Tiene que haber actividad altruista también. Si no tienen la mística de servicio, si no aportan nada, dicen, líder que no da nada, no es líder. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero no estamos hablando en ese sentido de líder que no de nada, no son cosas materiales, no es dinero. El líder tiene que dar orientación, el líder tiene que aportar parte de sus virtudes, una orientación y convertir las adversidades en oportunidades y encauzarlas y lograr un fin común, como les digo. La siguiente, por favor. Cuando se trabaja o se lleva a cabo el liderazgo en equipo, ya estamos hablando con un procedimiento muy claro donde hay una misión, una visión de ese equipo de trabajo, de ese liderazgo social, y se define muy claro convertir lo que tienen en lo que quieren y llegar a las metas que benefician a la sociedad. Ahí encontramos el liderazgo social y el trabajo que hace un líder social con un sentido humanista, altruista, resiliente. Podemos hablar entonces, la siguiente, por favor, de que está llevando a cabo una actividad enfocada en valores. Un liderazgo social tiene que tener una convivencia sana y pacífica. Tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Y siempre, siempre conducirse con respeto. Siempre con los hábitos de los valores universales. La siguiente, por favor. Entonces el líder humanista basa sus actividades en lo que hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos conociendo y reconociendo lo que es la filosofía estoica. En 3 vertientes se fundan en el manejo de las emociones, el respeto a los derechos humanos, la empatía y la solidaridad humana. Eso es lo que hace más de 2000 años, 2500 años casi, es donde nace lo que es la filosofía estoica. La siguiente, por favor. Se reconoce unos 300 años antes de Cristo a Zenón de Citio como el padre de lo que es la filosofía estoica. Y de ahí, junto con otros destacados filósofos griegos, lo comparten y se reconocen también filósofos estoicos de Roma. Y hasta la fecha seguimos entendiendo y haciendo uso de esa filosofía estoica con un alto sentido humano. La siguiente, por favor. Entonces, hablar de un liderazgo estoico es hablar de el sentido humano del líder. El sentido humano, porque también el líder como humano siente lo mismo que sentimos todos ante la adversidad, ante algo que no aceptamos, ante un dolor, ante una pérdida, ante una desgracia, ante una agresión inclusive. Controlar ese sentido de coraje, de ira, de impotencia, de no aceptación. Ser estoico es tener esa capacidad, hacer uso de la resiliencia y convertir esa ira, ese coraje en acciones
de oportunidad con sentido humano. Eso no es fácil, pero trabajar un liderazgo estoico plantea soluciones siempre con visión social y humana. La siguiente, por favor. Todas estas actividades de un líder social y enfocados, como yo les digo, para trabajar sobre una educación enfocada a lo humanista, a lo humano, al sentido humano y no perderlo. Los docentes deben de prepararse. Actualmente se habla mucho en todos los países, después de haber sufrido esta pandemia, el grado de afectación que dejó. Muchas familias perdimos familiares, perdimos amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Esa pandemia cobró muchas vidas, pero quienes seguimos aquí, seguimos sufriendo secuelas de esa pandemia. Tenemos el problema emocional, el grado de descontrol emocional que tanto afectó. Lo tenemos que trabajar. Y cuando yo digo enfocar una educación humanista, involucro al área docente. Los docentes tienen que tener esa capacidad para atender la situación socioemocional de todos y cada uno de sus alumnos. Si un docente no tiene esa capacidad, no es correcto que esté frente a un grupo. No es correcto, no es ético que esté trabajando sin tener las herramientas necesarias para atender este sentido humano tan importante. Yo creo que una filosofía estoica, un liderazgo social, va muy de la mano de lo que ha promovido durante muchos años la Organización de las Naciones Unidas y que son los objetivos de desarrollo sostenible de los que se destaca el cero hambre en el mundo para la Agenda 2030, 2020, 2030 o 2030. Se habla de la pobreza, erradicarla, la educación de calidad y no nada más de calidad. Tenemos que pasar más de... En algunos países se ha hecho alguna modificación en la Ley General de Educación y se habla de que no nada más debe de ser educación de calidad, sino buscar la excelencia educativa. Y bueno, en alguna oportunidad, en alguna de mis participaciones en otros países, he hablado de una educación inclusiva, una escuela divergente, en la que no nada más se atienda y se aborden los planes y programas académicos de cada uno de los niveles, sino que también se pueden enriquecer esos programas con acciones diferentes, con acciones de enseñar desde los cimientos el hábito de los valores, enseñarle valores a la niñez. Esa es la base de la construcción de una cultura de paz, trabajar con la niñez. Es la base de poder lograr esos objetivos de desarrollo sustentable, trabajar sobre esa cultura de paz, trabajar para lograr desaparecer el hambre o llegar a hambre cero, desaparecer la pobreza y la desigualdad que hay en el mundo. La siguiente, por favor. Hay objetivos también para la Agenda 2050 y yo creo que no estamos tan lejos. Sin embargo, aquí en la Agenda 2050, pues estamos hablando ya de objetivos más definidos, la situación del medio ambiente, la situación de la educación, la situación socioemocional. Y yo creo, puedo mencionarles el auge de las riquezas cuando se explotaban minas de piedras preciosas
y el boom que generó las riquezas de extraer metales preciosos como el oro, entre otros, que tanta riqueza generó en algunas naciones. Y los de enfrente, a los de enfrente les generó otro tipo de acciones, saquearlos, y ahí inician los problemas bélicos también, porque no hay educación social, porque no hay liderazgo, no hay una tendencia a formar las nuevas generaciones con ese sentido humano. Hemos hecho a un lado los valores universales. Después se habló del oro negro, el petróleo, que también hasta la fecha genera grandes riquezas en algunos determinados países donde explotan, procesan y comercializan no nada más el petróleo, sino todos sus derivados. El oro negro que viene a sustituir, según el carbón, que ha contaminado mucho. Pues también los derivados del oro negro, que es la gasolina, cuánta contaminación ha generado. Y ahora se trabaja con un cambio tecnológico y de hablar de que sustituir el carbono por combustibles limpios, sustituir el carbono, la gasolina y este tipo de derivados del petróleo para no contaminar tanto el planeta. Es un proceso quizás aceptable, pero largo. Quizás económicamente hay obstáculos para que se lleven a cabo, pero es un proceso que ojalá se pueda desarrollar, atender y llegar a un buen destino. Pero volvemos a la Agenda 2050 y yo aquí podría hablar de una etapa diferente que podemos enfrentar en la Agenda 2050. Podemos hablar del oro azul. Y preguntarán ustedes, ¿el oro azul? Pues es el agua, ese vital líquido que sin él no podemos existir. Hoy en día ya se han enfrentado grandes problemas de un estado a otro, de una nación a otra, y se hacen a veces acuerdos y convenios, me das agua y te doy infraestructura o algún otro tipo de negocios y acuerdos. Pero para la Agenda 2050, este oro azul, cada día con el descuido, porque no tenemos el cuidado del uso, el mejor uso de ese líquido preciado, este oro azul se va a encarecer y va a generar también conflictos bélicos muy importantes, muy graves, muy delicados. Estamos a tiempo para que a las nuevas generaciones, nosotros mismos, cambiar nuestros hábitos. Hablamos de valores y hablamos de respeto a la casa grande, lo que es el medio ambiente, pero todos siempre contribuimos. A veces no tenemos la capacidad para que nuestros desechos sólidos podamos separarlos y se puedan reciclar. Somos parte de la gran contaminación que existe hoy en día en el mundo. Sin embargo, todo recae en lo que es la educación y el sentido humano que se dé. Por eso, el tema del liderazgo social, de la psicología, la filosofía estoica, pues es un tema muy actual, muy moderno, muy importante, ¿sí? Que hay que desarrollarlo ahorita, pero también muy antiguo, antes de Cristo, 2500 años, y es aplicable aún. Tenemos que aplicarnos nosotros a esa actividad, a ser líderes sociales. La otra, por favor. Quiero referirme a una aportación que el padre de la filosofía estoica nos hace, 2500 años, que es aplicable todavía. Zenón de Sitio aporta para la humanidad algo que dice así: el sentido de vida
consiste en estar de acuerdo con la naturaleza humana. Tenemos que entender eso, pero tenemos que actuar en ese sentido. Somos líderes, vamos a convertirnos en líderes sociales y tratar de influir para que podamos construir una educación humanista para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las nuevas generaciones. Muchas gracias por escucharme. Con esto termino mi participación y la siguiente lámina tengo y ofrezco a ustedes mis datos personales, mi correo, mi teléfono, por si alguien desea tratar algún tema con su servidor. Muchas gracias por mi atención y estoy a sus órdenes por alguna pregunta. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.